Buenos días a todos y todas. Mi nombre es Ximena Sierra Alta, soy asesora política de la Unión Europea en Perú. No me tocaba moderar este panel, pero por un problema con las moderadoras en último momento hemos tenido que hacer estos arreglos, espero nos perdonen. Para mí es un honor en realidad estar en este evento que es súper importante para la Unión Europea y para IPIS y para ANP, que son nuestros socios en este año, ¿no? Bueno, para que el periodismo siga siendo libre, necesita ser sostenible. Los medios de comunicación están en constante transformación y la virtualidad, si bien es una gran oportunidad, también puede ser una fuente de desigualdades, ¿no? Tenemos ahí las dificultades de conectividad, el centralismo de los medios tradicionales y de los lectores y lectoras, y la precarización de derechos laborales de periodistas en todo el mundo. En este panel tenemos a tres expertos y expertas de su primerísimo nivel y que nos van a ilustrar un poco sobre cómo lograr esta sostenibilidad y abrir espacio a la innovación en el periodismo. Cada uno de ellos y de ella tendrá un espacio de 15 minutos para hacer su presentación y luego de los cuales tenemos un espacio también para preguntas. Las preguntas las pueden hacer en la plataforma directamente o en las redes sociales donde está siendo difundido el evento. Nuestra primera expositora es Vanina Verghela, ella es de Argentina, ella es periodista con 20 años de experiencia en medios digitales, actualmente es consultora en la gestión integral de proyectos digitales para organismos públicos, empresas, organizaciones internacionales, medios de comunicación y agencias de comunicación y publicidad. Es docente y dicta seminarios y conferencias en diferentes universidades en Argentina y el exterior. Adelante, Vanina. Muchísimas gracias, Ximena. Para mí, en realidad, es un gusto compartir con ustedes esta invitación a participar hoy en un día tan importante para todos como es el Día de la Libertad de Prensa. Y creo que en la introducción tocaste justamente la piedra basal, ¿no? Que tiene que ver con la participación nuestra en este panel. Y es justamente hoy en día, para tener más libertad, tenemos que tener medios sostenibles, tenemos que tener medios con una amplia diversidad de enfoques, de trabajos, con también distintas escalas de medios, pero que sean sostenibles para poder trabajar con libertad y con calidad. Entre muchas de las cosas que mencionabas de mi trabajo, bueno, desde hace ya, desde 2019 soy directora de la aceleradora Velocidad, que es un programa planificado, creado, ideado por las organizaciones Sembra Media, a la cual pertenezco, y el Centro Internacional para Periodistas, desde el cual nos hemos imaginado un acompañamiento hacia un grupo de medios, en este caso medios de Latinoamérica, 10 de ellos en particular, que hemos trabajado con 9 países, con el objetivo fundamental de acompañarlos en un proceso de crecimiento justamente en sus áreas de sostenibilidad, es decir, hacerlos financieramente sostenibles. Sembra Media viene trabajando hace muchísimos años en esta línea, a través de diversos programas, de distintas áreas de trabajo, ya sean de capacitación, pero también de acompañamiento financiero, y Velocidad se presentó como uno de esos programas de gran escala para trabajar con toda la región y en un proceso extensivo, es decir, intenso por un lado y también extensivo en el tiempo. Es un programa en el cual estamos trabajando prácticamente 3 años. ¿En qué ha consistido? Me gustaría compartir un poco esta experiencia, porque a partir de la experiencia del programa también podemos hablar específicamente de las cuestiones de sostenibilidad que han atravesado cada uno de estos medios. Paradójicamente, y en el panel anterior hablaron de desinformación vinculado a COVID, y nosotros iniciamos el programa de aceleración justamente en marzo del año pasado, en 2020. Y prácticamente, déjenme decirles que la misma semana que empezamos nuestro programa fue la semana que se implementó el lockdown en casi todos los países de Latinoamérica al mismo tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Nos encontramos con 10 medios de 9 países, porque había 2 medios participantes del programa que están en Argentina, que iniciaron su fase de aceleración y de acompañamiento de nuestro programa la misma semana en la cual tuvieron también que encerrarse en sus casas, dejar de ir a sus redacciones, a sus oficinas, y empezar a modificar al mismo tiempo su dinámica personal con su dinámica de trabajo. Y esto claramente impactó, por supuesto, también en sus procesos internos administrativos y sus procesos internos de crecimiento y de evolución. Así que el proceso no ha sido fácil. El año pasado trabajamos 6 meses acompañándolos
este año en una segunda fase 10 meses, a partir del mes de diciembre del año pasado, y al compás, digamos, de los cambios y de las implementaciones de los protocolos con el COVID, también hemos ido acompañándolos en este proceso de aprendizaje y de crecimiento. Los 10 medios con los que hemos trabajado, todos han sido medios que fueron elegidos porque su calidad periodística ya obviamente era comprobada, ya sabíamos que hacían un muy buen periodismo, pero lo que estábamos buscando de esos medios era acompañarlos en una mejora en sus áreas de finanzas y de mejora en sus fuentes de financiamiento, ya sea o porque las que tenían había que mejorarlas o porque querían implementar nuevas fuentes de financiamiento para no depender, por ejemplo, de, como ocurre con muchos medios de escala media, no estamos hablando de grandes medios, sino de medios emprendedores, medios alternativos, dependían únicamente, por ejemplo, de grants o de financiamiento externo no reembolsable. Nosotros lo que buscamos es que los distintos modelos y fuentes de financiamiento sean orgánicos, es decir, que ellos puedan seguir trabajando y que no dependan únicamente de estos modelos. Bueno, durante el año pasado tuvimos realmente muchísimos impactos a través del trabajo de financiamiento que les dimos, pero también de consultoría y aprendizaje. Tuvimos más de 500 horas de consultorías que les otorgamos a estos 10 medios, con más de 40 consultores, webinarios con los que los acompañamos. Y esto dio cuenta de más de 250 impactos al final de esta primera fase de trabajo. ¿Y qué significan estos impactos? Bueno, básicamente empezar a, por ejemplo, comprobar cómo incorporaban cambios culturales que un poco a partir del proceso de aprendizaje nosotros estábamos tratando de implementar, ¿no? Y el cambio fundamental tiene que ver con que la mayoría de estos medios han sido fundados, han sido creados por periodistas con una gran motivación por hacer un periodismo diferente, que han salido muy posiblemente de medios tradicionales en los cuales trabajaron 15, 20 años y ahora quieren tener su propio medio, pero que en general dentro de su equipo de trabajo, por ejemplo, o de sus áreas, no habían, por ejemplo, contratado personas dedicadas a las finanzas, a la contabilidad, a las áreas, digamos, administrativas o inclusive a las áreas de gestión de equipos, ¿no? De management. Entonces, una de las primeras acciones que trabajamos a partir del año pasado era establecer parámetros y patrones comunes, entender cómo estaban haciéndolo y empezar a asesorarlos en esas distintas áreas como para que puedan empezar a hacer un cambio cultural adentro de sus organizaciones. Y esto es un poco lo que empieza a dar cuenta este año, cómo a partir del empezar a tener un foco concreto en estas áreas podemos empezar a ver, por ejemplo, cambios e impactos en las áreas justamente de negocios, ¿no? Cuando hablamos inclusive de área de negocios, sustentabilidad, contabilidad y finanzas, esto es, al principio es casi como un tabú, ¿no? En los medios emprendedores y con los periodistas, porque no hemos sido formados inicialmente para abordar estas temáticas. Nosotros, por lo pronto, los que somos de la generación de mi edad, digamos, a mayores, realmente nos formamos en el periodismo, en cuestiones que tienen que ver con la comunicación, con la investigación, pero no en las áreas de administración del negocio. Entonces, lo que empezamos obviamente a detectar en estos 10 medios, que obviamente es un aprendizaje también que venimos teniendo desde hace años, pero lo pudimos comprobar en este gran laboratorio experimental que se llama Velocidad, es justamente cómo empiezan a cambiar en su generación de nuevos ingresos a partir de tener enfoques dedicados y personas dedicadas a estos temas, ¿no? En este sentido, como les explicaba, el proceso de consultoría, aprendizaje, el armado de nuevos documentos, de nuevas dinámicas de trabajo, está haciendo un impacto muy, muy interesante en el flujo de nuevos ingresos. En este sentido, por eso también es tan importante empezar a generar este cambio cultural en cuanto a la incorporación de nuevas disciplinas a los medios de comunicación, ¿no? Y sobre todo, insisto, en medios de esta escala que inicialmente solo han sido en general o mayormente creados por periodistas o equipos de periodistas. Entonces, uno de los 4 aprendizajes interesantes en estas áreas que detectamos el año pasado y que a partir de esto, en el proceso de acompañamiento y aceleración de este año, hicimos un fuerte hincapié, es en el área, como mencionaba antes, de finanzas, sobre todo para que empiecen a tener una proyección, digamos, más de mediano y largo plazo, estratégico, acerca de cómo manejar
sus ingresos de dinero y cómo saber gastarlo, obviamente, y cuánto es el dinero que van a necesitar, obviamente, para gestionar su medio y obviamente poder, en algunos casos, inclusive también saber cómo cotizar mejor sus productos y servicios. La segunda área de aprendizaje en importancia tiene que ver con las áreas más contables o administrativas. Hay un punto en el que los medios chicos hacen de todo y obviamente está quizás el director que además paga las cuentas y otro de los colegas que además obviamente tiene que estar mirando cómo se financian. Y uno de los puntos importantes tiene que ver justamente con empezar a delegar y tercerizar en personas especializadas justamente lo que es la contabilidad operativa de la organización. El tercer punto que nos pareció súper importante de aprendizajes y lo vimos con grandes cambios en los impactos que registramos el año pasado, tuvo que ver todo el trabajo de gestión de equipos y gestión de medios. Esto, obviamente, que en esta escala de medios habitualmente lo hace el director o el jefe de equipo, el jefe de redacción, pero es muy importante entender que cuando un medio empieza a crecer en escala, en impacto, en equipo, en personas que componen ese medio, se necesita una mirada y un acompañamiento profesional desde las áreas de recursos humanos para detectar talentos, para poder mejorar los procesos internos de trabajo, para, en este caso, evaluar cuáles eran las áreas o, por ejemplo, las personas que quizás no estaban funcionando como mejor se esperaba de ellos o como ellos mismos se esperaban de su propio trabajo. Y en esto hemos detectado cambios muy interesantes a partir de acompañarlos en procesos de consultoría, justamente en lo que es áreas de management o áreas de gestión de equipos y de administración. Y también empezar a diferenciar los roles dentro de la organización, ¿no? No solamente con estos nuevos perfiles incorporados, como mencionaba, sino en los que ya estaban establecidos, inclusive dentro de las áreas directivas. Y la cuarta área que nos parece fundamental y que obviamente está intrínsecamente relacionada a la gestión periodística, tiene que ver con el área de audiencias, ¿no? Cómo hacer un trabajo mucho más articulado y mucho más logístico, estratégico entre las áreas obviamente periodísticas, pero también las áreas de sustentabilidad y tiene que ver cómo se van manejando y cómo se van gestionando esas audiencias que están alrededor del medio, ¿no? Para encontrar puntos de interés y poder potenciar de mejor manera las propuestas de valor que haga este medio en la búsqueda de financiamiento. Y mencionaba al principio en relación a cómo ha impactado el COVID también en lo que es la sustentabilidad de los medios. Y bueno, déjenme decirles que al principio del año pasado, cuando justamente iniciábamos el proceso de aceleración, el hecho de que impactara el COVID de lleno en el periodismo en general, pero en nuestro caso en particular en los medios con los que trabajábamos de escala media, bueno, en realidad era una incertidumbre, pensábamos que esto iba a ser un gran problema para ellos y en muchos casos se presentó como una oportunidad. Y en esto quiero dejar como un aprendizaje. En el caso de los medios de escala media, en general, si se permiten ser flexibles y adaptar rápidamente a una crisis, en este caso, lo pueden adoptar como un sentido de oportunidad. Y el año pasado fue justamente lo que pasó. Lo que sucedió fue que, por ejemplo, a partir del COVID, también surgieron distintas oportunidades de financiamiento vinculadas a distintas áreas, al desarrollo tecnológico, a lo que es la investigación periodística, por ejemplo, a la mejora de áreas de trabajo interno de los equipos, y justamente esto permitió que aquellos medios que estuvieron abiertos, atentos, flexibles a incorporar cambios dentro de su medio en estas áreas, pudieron recepcionar mejor estos fondos y transformarlo en una oportunidad y no en un sentido de crisis. Más allá de, por supuesto, que en la conversación cotidiana que tenemos con cada uno de estos medios, obviamente han sufrido un desgaste, un agotamiento producto de la exigencia el año pasado, por supuesto, del COVID y por el impacto también en lo personal de cada uno. Se han visto muchos enfermos, con familiares, obviamente con personas fallecidas, así que realmente en ese sentido los periodistas también tenemos que, y las organizaciones internacionales, acompañar a los periodistas y de los medios a procesar también esto, ¿no? Son algunos de los trabajadores esenciales en cada país que no han dejado de trabajar justamente en el medio de la crisis.
Y quiero agregar que creo que ya queda poco tiempo. Uno de los acompañamientos que estamos haciendo este año justamente para eso es brindar algunos fondos extras para acompañarlos en un fondo de bienestar para que puedan procesar mejor todos estos cambios y generar un tipo de beneficio extra, pero pensado justamente en estos equipos, en las personas, por fuera además del trabajo periodístico puramente, ¿no? Es ayudarlos y que procesen mejor esta instancia, ya sea desde el aspecto de la salud, desde el entretenimiento, mejorar la calidad del espacio de trabajo de estas personas, que muchas, inclusive en algunos países, aún no han vuelto a las redacciones, esa es la verdad, o han vuelto de manera, digamos, de forma un poco más esporádica o accidentada, y el hecho de estar adentro de sus casas también ha provocado otros efectos colaterales, ¿no? Agotamiento mental, estrés familiar, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que la sustentabilidad de los medios hoy se ve. Ya se venía siendo afectada hace varios años por crisis financieras, por cambios estructurales, tecnológicos, pero ahora se suma el COVID y, bueno, estas circunstancias que nos impactan a todos a nivel global, pero creemos también que hay una enorme oportunidad de aprendizaje y creo que es una oportunidad para todos, no solamente los periodistas, sino las organizaciones, el acompañar en este proceso. Así que desde nuestro lugar, bueno, estamos también muy agradecidos a la organización que nos financia, que es Luminate, que nos ha permitido ser flexibles justamente en el acompañamiento de este proceso. Así que, bueno, estoy abierta a preguntas y a poder compartir un poco más de la experiencia que venimos trabajando. Gracias, Jimena. Gracias, Vanina, por la precisión en la gestión del tiempo. Interesantísimo, la verdad que no sé si hay algo así en Perú, pero sería algo súper interesante, ¿no? Hacer ese tipo de intercambio aquí en Perú. Ya lo conversaremos después. Bueno, a continuación, nuestro segundo invitado es José Antonio González Alba, él es de España, es periodista, especializado en comunicación corporativa e institucional. Es máster en gestión de comunicaciones y máster en innovación del periodismo. Es doctorando en comunicación con investigación sobre transformación digital, innovación y modelos de negocio en la industria periodística. Tiene más de 10 años de experiencia profesional en la gestión de comunicaciones de la administración pública. Adelante, José Antonio. Hola, ¿qué tal? Bueno, voy a compartir pantalla. Un segundito. Acá. Buenas tardes desde aquí, desde España. Muchas gracias en primer lugar al Instituto Sociedad y Prensa por la invitación. Además, para mí es un placer y una oportunidad compartir espacio y tiempo con colegas y referentes de la profesión, como Vanis y como Edwi. Y hoy también, como decía Vanis, es obligado a acordarnos por el Día Internacional de la Libertad de Prensa, por todos esos periodistas, ¿no?, que pierden la vida, que son asesinados cuando están combatiendo para denunciar los abusos de poder, para denunciar las injusticias, con lo cual hoy más que nunca también yo particularmente me tengo que acordar de los últimos periodistas españoles asesinados, de David Beriain y de Roberto Fraile la pasada semana, con lo cual esperemos que pueda ser la última vez que tengamos que denunciar este tipo de casos, ¿no? Bueno, estamos aquí para hablar sobre innovación y sostenibilidad. Y dentro de lo que es la innovación y la sostenibilidad, lo que son los modelos de negocio de los medios periodísticos, de un aspecto clave como es la diversificación, dentro de los ingresos como son también las suscripciones. Así que vamos a intentar hablar un poquito de todo ello, esperando que no me pase en el tiempo que tengo asignado. Como decía también mi compañera, Vanis, venimos asistiendo a una crisis del modelo periodístico desde hace muchísimos años, desde la crisis económica desde hace más de una década. Ahora también se suma lo que es la crisis sanitaria, todo ello también con la pérdida de intermediación informativa que han ido sosteniendo los medios de comunicación. Sí es verdad que hay cada vez más interés porque se consumen más los medios. En esta época, por ejemplo, de crisis sanitaria, cada vez se han consumido más los medios de comunicación, pero, por ejemplo, para los medios tradicionales ha sido un lastre porque se ha unido todo el tema de la crisis publicitaria, de que no se podían vender los periódicos, la gente no podía salir a la calle, con lo cual se han todavía agolpado más en todo lo que es la crisis que conlleva, ¿no? Y estamos en un proceso en el que tenemos que afrontar necesariamente
el proceso de diversificación de esos ingresos, ¿no? ¿Cuáles son algunas de esas tendencias en las que tenemos en la industria periodística actualmente? Bueno, hemos pasado de una época en la que nos referíamos como los medios de masas a una época en la que estamos ante una gran masa de medios, ¿no? Hay más medios digitales que nunca, ¿no? También estamos con la tendencia de que se está poniendo mucho foco, mucho valor en el contenido de calidad de las producciones periodísticas, en el foco, por ejemplo, en el lector, en el socio, en el amigo. Eso los compañeros de aquí del diario.es lo saben muy bien, con los modelos de membresía, también como, por ejemplo, con Edwi, con Mediapar. Esas son algunas de las tendencias, al igual que luchamos por la atención, ¿no? Por la atención de nuestros usuarios, de los lectores, como moneda de cambio, porque estamos sometidos a muchísimos estímulos informativos, a esa sobreabundancia de información existente, la multiplicidad de pantallas. En fin, todo ello conlleva a que una de las tendencias o uno de los objetivos principales de los medios de comunicación hoy en día tenga que ser el volver a reconectar con la sociedad. Y uno de los factores claves para poder reconectar con la sociedad es a través del concepto de innovación. Estamos en una sociedad digital, móvil, que se tiene que adaptar continuamente a esos cambios, a adaptarse a las nuevas situaciones, y la innovación se presenta pues como ese concepto en el que una creatividad se pone y se lleva a la práctica y es como un cambio con interés de mejora, ¿no? Con tres particularidades, como apunta el profesor José Alberto García Vilés, en el sentido de que podamos plantear que una innovación tiene éxito. Primero, que se ponga en marcha, porque todas las ideas que no se ponen en marcha no terminan siendo innovación, sino que se tienen que implantar, ¿no? Lo primero es que se pongan en marcha, lo segundo es que pueda ser adaptada por una comunidad y lo tercero es que una vez que se ha adaptado y una vez que se ha aceptado por esa comunidad, que eso pueda generar algún tipo de valor o de ingresos al medio de comunicación. Esto es una definición también adoptada en un artículo de investigación por algunos de los profesores del Máster de Innovación en Periodismo de la Universidad Miguel Hernández de Elche, ¿no? Capacidad para reaccionar ante los cambios en productos, servicios y procesos mediante habilidades creativas que permitan identificar un problema o una necesidad y resolverlo introduciendo algo nuevo que añada ese valor a los consumidores y al medio, ¿no? O, como por ejemplo, uno de los medios digitales referentes en vuestro país, Ojo Público, que plantea la innovación como el proceso permanente, ese cambio de actitud dirigido sobre todo hacia la audiencia. Y digamos que estas serían algunas de las más importantes áreas dentro de lo que se plantea la innovación periodística. La innovación a través del área del contenido, de la tecnología, de la organización, de la audiencia y del propio negocio. Dentro del contenido, bueno, pues se puede innovar con algunas de esas cuestiones o algunos ejemplos que ahí se mencionan, ¿no? A través de las nuevas narrativas, de los diseños adaptados, de la apuesta últimamente por el periodismo de datos, los interactivos, formatos como las newsletters o los podcasts que tan buen funcionamiento están dando en muchos medios digitales nativos a la hora de personalizar los contenidos, la verificación de los hechos, ¿no? Esos son algunos de los ejemplos dentro de lo que es la innovación en el área del contenido. En el área de la tecnología, bueno, pues podemos decir que ya hemos pasado el reto que durante muchos años tuvo la industria de la convergencia, ¿no? La convergencia entre medios tradicionales y digitales, del papel y del digital, y que ahora el gran objetivo es que toda esa aplicación de tecnología, que tenemos muchísimas herramientas digitales a nuestro alcance, las podamos poner en marcha al servicio de la producción de mejores contenidos para los usuarios. Por eso, de ahí los estudios y los equipos de audiencia específicos para estudiar la usabilidad, la experiencia de usuario, las aplicaciones o esa etapa que también hemos ido planteando y pasando en los últimos años, ¿no? Cuando se decía digital first o solamente publicar en digital o incluso cuando decíamos solo en el móvil, primero en el móvil o solo en el móvil, ¿no? En cuanto a la organización, bueno, la innovación plantea un cambio absolutamente cultural en la redacción porque estamos expuestos a esa flexibilidad y a esa adaptación continua como centro de la cultura de la empresa. Es clave dentro de esa organización una figura profesional emergente en los últimos tiempos como es la del jefe de producto. Digamos que es como ese eslabón que hace de nexo de unión entre las tres grandes patas de un proyecto periodístico, como puede ser la redacción, el área tecnológica y el área comercial o publicitaria. Y también dentro de la organización se dan en algunos casos, en algunos ejemplos, aquí en España tenemos 4 o 5 ejemplos de ello, los departamentos o laboratorios propiamente de innovación, ¿no? Implantados dentro de la cultura de la empresa, laboratorios para innovar en nuevos formatos o en nuevos
o en nuevas tecnologías. Este, por ejemplo, es un ejemplo del laboratorio, de cómo está confeccionado el laboratorio de innovación del nativo digital de referencia aquí en España, como es el Confidencial. Entre la parte de redacción y la parte comercial, pues toda esa parte de los proyectos de nuevas narrativas, experiencia de usuario, infografías, redes sociales, periodismo de datos, desarrollo de audiencia, todo eso lo conforma ese apartado de laboratorio de innovación. Aquí es un ejemplo de cuando el país lo puso en marcha, hace cuestión de un par de años. Vamos ahora rápidamente por la audiencia. En la audiencia, dentro de lo que es el área de innovación, pues se apuesta fundamentalmente por la generación de conversación, por la adecuación y personalización de los contenidos y sobre todo por esos estudios de audiencia a través de los datos para la conversión. Esos lectores más fieles, más habituales que llegan a nosotros, convertirlos directamente en suscriptores, ¿no? En ese proceso de cuando se descubre el medio de comunicación, la interacción que llevamos con ellos, que se registren y después que puedan pagar por el producto. Como decía un ejecutivo, ¿no?, del New York Times, nos interesan las páginas vistas que generen suscripciones, no las que generen clics. Y dentro de los ingresos tenemos un concepto clave como es la diversificación. Haciendo un repaso por lo que hemos estado contando de lo que es las claves de la innovación, según aporta también el doctor en periodismo José María Valero de la Universidad Miguel Hernández, con una tesis recientemente publicada, pues algunas claves son que se tiene que llevar una estrategia transversal que lleve la innovación a todo el equipo, poner el foco fundamental en el usuario como centro del proceso productivo, el talento humano que debe ser clave para esa propuesta de valor que aporta el medio de comunicación y apostar por una cultura que sea creativa, proactiva y colaborativa. Dentro de lo que es el modelo de negocio, porque tenemos que diferenciar un poco lo que es el modelo de negocio y el modelo de ingresos. El modelo de negocio es el por el cual un medio de comunicación crea valor a través de la creación de noticias, entrega valor y, por último, captura valor en forma de ingresos. Pues dentro de esos ingresos, esas vías de ingresos dentro del modelo de negocio, estas son algunas de las distintas variantes. La publicidad, bueno, más o menos la que todos conocemos a través de sus múltiples formas, ¿no? Pero la que se está haciendo más hincapié en los últimos tiempos a través de los lectores y a través de distintos servicios dentro de un proyecto periodístico. Con los lectores, por ejemplo, pues a través de las suscripciones, que ahora también vamos a detenernos un poco en ello, los kioscos digitales, el crowdfunding, las donaciones, los modelos de membresía. Y a través de los servicios, pues fundamentalmente a través de la puesta en marcha de eventos, ahora más complicados porque no pueden ser físicamente, pero sí se hacen eventos de manera digital, a través de la formación, a través del marketing de contenidos o branding content, la consultoría, la venta de informes o de datos, como hace ProPublica o The Economist, o la comercialización de tecnología, ¿no? Esos son algunos de los ejemplos y aquí os pongo algunos ejemplos. El diario.es, con su modelo de membresía y de socios que tenía hasta hace unos meses, ahora lo ha cambiado también su modelo de negocio, pero bueno, en este últimos años de pandemia ha aumentado de 30 y pico mil socios que tenía a más de 60.000. El ejemplo que tenemos con el compañero Edwy de Mediapar, que son socios aquí también de un periódico digital como es Infolibre y que en las cuentas de 2020 han superado ya los 218.000 suscriptores digitales. Esto fue el ejemplo de cuando El Español puso su modelo de crowdfunding en España, con un récord absoluto de más de 3,5 millones de euros recaudados. Ejemplos como el equipo de branding content en el Confidencial o el New York Times, o la comercialización de tecnología, como por ejemplo el país incorporando el sistema de gestión de contenidos del Washington Post, ¿no? Art Publishing. En cuanto a las suscripciones, pues hay distintas fórmulas. Por ejemplo, el sistema Meter, que es un contador en el que, bueno, tenemos una serie de números limitados de noticias y a partir de la cual tenemos que hacernos suscriptores. El modelo freemium, por el que apuestan otros medios, con una parte gratuita y otra parte de pago. Los modelos mixtos o dinámicos en función del análisis de datos para saber el comportamiento de los usuarios. En resumen, las suscripciones, algunas de las tendencias son estas. Es el cambio de una cultura reforzado fundamentalmente al cliente y al producto de pago. Es pasar de un modelo de audiencia anónimo a un modelo en el que los usuarios ya sí son conocidos. Vamos a intentar mejorar ese valor de la propuesta que le ofrecemos a esos usuarios conocidos y nos vamos a dirigir fundamentalmente a los que son más fieles. Vamos a intentar, dentro del modelo de suscripción, a eliminar productos que no tienen mucha audiencia o que no tienen mucho interés y que son muy costosos
en tiempo y en recursos. Vamos a apostar por el punto fuerte del medio, porque todo medio de comunicación tiene un punto fuerte en el que se distingue de toda competencia. Vamos a aprender de las métricas, la importancia sobre todo de la marca, porque la marca aporta mucha credibilidad a la hora del modelo de suscripción. Y sobre todo vamos a crear contenidos que sean cercanos a los lectores para intentar convertirnos de nuevo en referentes de estos lectores a la hora de que podamos darles solución a las preguntas que se plantean, ¿no? Es tan importante en estos modelos de suscripción tanto la conversión como la fidelización, con lo cual lo que se recomienda es lanzar el producto, aprender de ello y después ir adaptándose. Esto es un ejemplo de ese embudo de audiencia, ¿no?, en el que los lectores van cayendo en función de nuestra conversión. O esto es un ejemplo de los medios digitales que tienen más de 100.000 suscriptores digitales en el mundo, ¿no? Por ejemplo, New York Times, que supera los 6 millones, Washington Post o The Atlantic. En cuanto a las suscripciones, fundamentales estos términos, el tema de la calidad del contenido que le vamos a ofrecer, la confianza que establecemos con esos usuarios y la transparencia que tenemos que también hacerles ver para que puedan ser suscriptores de nuestro medio. En esto de la sostenibilidad apostamos también en Sembra Media. Yo tengo la suerte también de ser el embajador de Sembra Media en España. Y apostamos precisamente por eso, por modelos de comunicación digitales independientes y sostenibles. Esto lo ha contado un poquito Vanis y voy a terminar con algunas de las claves para poner en marcha un modelo de socios o de suscriptores digitales. Primero es poner el foco en las cifras que realmente sean importantes, es decir, los usuarios únicos no son importantes, lo importante son los usuarios más fieles, los que más tiempo están en nuestro site, con lo cual en ellos es donde voy a poner el foco para intentar que se conviertan en suscriptores. Dentro de esa atención a esa audiencia más fiel, voy a intentar crearle hábitos de lectura para que puedan también ser más recurrentes. También es fundamental la experiencia de usuario que le estoy aportando, porque con una mala experiencia de usuario, un lector no va a volver a nuestra página web. Tenemos que intentar crear productos periodísticos que puedan terminar, es decir, tipo podcast, tipo newsletter, que tengan un principio y un fin, porque eso es, digamos, la satisfacción psicológica de crear o de terminar una tarea iniciada. Tenemos que experimentar con los precios y con los paquetes promocionales. Frenar las fajas es tan importante como atraer a nuevos socios, esto es fundamental, la fidelización y la retención. Y por último, el periodismo es sin duda la mejor estrategia de adquisición. Y con una última idea, enfocarse no significa necesariamente tener menos clientes, lo que significa es tener mejores clientes. Estas últimas tendencias están recogidas por el periodista español Eduardo Suárez, director de comunicación del Instituto Reuters. Muchísimas gracias, José Antonio. Dejo unos minutos para volver a las presentaciones. Muchísimas gracias sobre todo por la gestión también responsable del tiempo. Pasamos entonces ahora a presentar a nuestro siguiente invitado. Voy a dejar que unos minutos para volver. Pasamos a nuestro siguiente invitado, que es Edouard Plenel, es de Francia. Él es periodista con más de 40 años de experiencia. Trabajó en Rouge, en Le Matin de París y en Le Monde. En 2008 fundó Mediapart, que es un super diario digital francés de información, investigación y opinión. En realidad es un super diario digital y soy fan. Ha escrito más de 30 libros. Bueno, adelante, Edwin, un gusto tenerte aquí. Gracias, Jimena. Hola, Gracias, Jimena. Gracias por la invitación. Perdón por no poder hablar en español, pero aquí todos hablamos el mismo idioma, el del periodismo libre e independiente. Periodismo libre e independiente. Ahora sí, voy a seguir en francés y hablarles desde París, desde los locales de Mediapart. Se trata de un diario en línea 100% digital, creado hace 13 años, en 2008 para ser precisos, por periodistas que se habían conocido en Le Monde y que al crear Mediapart quisieron generar un laboratorio de lo que podría ser la prensa de calidad de referencia del siglo XXI.
Se trata de un laboratorio sin fronteras, cuyo modelo bien puede ser utilizado, y así sucedió, puesto que Mediapart fue pionera en el tema del valor de la información de un modelo económico que se basa en la suscripción, en la adhesión de los lectores, en la adhesión de un público y no de una audiencia, justamente de lo cual nos hablaba José Antonio tan brillantemente hace un instante. Entonces, si me permiten, voy a contarles diciéndoles, primero, este hecho tan sencillo, y esto funcionó. Mediapart tiene cerca de 220.000 suscriptores. El año de la crisis de la COVID fue para Mediapart un año excepcional, con un crecimiento de nuestra facturación de más de 22%, es decir, más de 20 millones de euros, y un resultado neto, una ganancia neta que creció en más de 31%, a sabiendas de que Mediapart no vive sino de las suscripciones. No tenemos publicidad, no tenemos subsidios, no tenemos mecenas, solamente lo que pagan los suscriptores, lo cual nos permite justamente construir una empresa de prensa que hoy tiene 120 asalariados. ¿Cuál es el éxito, la receta de este éxito? Pues bien, son 3 puntos. Primero, al servicio de la democracia. 2, construir un público. Tercero, defender el valor de la información. En este periodo de transición, más que nunca, el periodismo debe, más allá de sus propias cualidades profesionales intrínsecas, debe, decía, comprometerse hacia la democracia. No es un trabajo como tantos otros. Nosotros estamos al servicio de un derecho fundamental que es mucho más importante que el derecho de voto, más importante que la existencia de instituciones políticas. Este derecho es el derecho de saber, el derecho del público de saber todo lo que tiene que ver con él, con el público, todo lo que tiene un interés público. Ese derecho es esencial, inalienable, porque si los ciudadanos no aprovechan esa situación, van a votar con los ojos vendados, para sus peores enemigos, para su mal propio. Van a ser prisioneros de la propaganda, de las mentiras, de las ideologías. Y eso lo vemos tan claramente hoy, cuando en cualquier lugar del mundo surgen tendencias autoritarias de poderes que han surgido de las elecciones. Ojo, no de dictaduras, son poderes que surgen de un proceso electoral, pero que logran engañar a la opinión pública mediante una suerte de espíritu servil, por la difusión de fake news, por propagandas que pretenden decir la realidad cuando todo el mundo sabe que son mentiras. Entonces, bien, nos encontramos en el corazón mismo, en el meollo de este derecho fundamental, que consiste en aportar verdades de hechos, de cosas que han sido comprobadas, corroboradas, documentadas, que aportan este saber sobre el presente, que también se construye a partir del pasado y que permite tener una relación de razón con la realidad y no simplemente en un imaginario, en el mundo de los rumores, en todo aquello que puede llegar a ser engañoso para el público. Y acá sí quiero insistir. ¿Por qué? Porque la revolución digital tiene 2 partes. Un aspecto fantásticamente emancipador,
que es la difusión de la información sin fronteras. Los leaks o las filtraciones y el acceso a datos que de lo contrario no tendríamos, el símbolo que representa Julian Assange, Edward Snowden y tantos otros que nos brindan acceso a informaciones que de lo contrario no tendríamos, o Rui Pinto, que hoy está siendo en juicio en Portugal, los que avisan. Hay pues una posibilidad de difusión democrática de la información gracias a lo digital. Pero la otra parte, que es la parte detrás de la luna, la parte en la sombras, que no es solamente el uso por parte de los estados, de las las multinacionales de lo digital para controlarlos, esa otra parte, decía, es la trampa en las redes sociales, que consiste en pensar que la opinión igual información. Nos encontramos en un momento en que el riesgo es que la opinión apague la información, la verdadera opinión, lo que uno cree, lo que uno piensa, sus propias convicciones, sus ideologías, sus creencias, sus ilusiones, pueden desaparecer, desvanecerse en cualquier momento y pueden difundirse en cualquier lugar, y podemos terminar por pensar que mi opinión es la verdad. Y es ahí, justamente ahí, donde tenemos una responsabilidad. ¿Por qué? ¿Cómo imponer en el corazón del debate de opinión aquellas verdades de facto constituidas por las informaciones que no son verdades relativas? Nos encontramos pues en esta encrucijada, en este compromiso. Para mí, la época digital es una nueva juventud del periodismo. ¿Por qué? Porque el periodista de pronto encuentra su ideal democrático fundador inicial, y justamente por eso que en todos los tribunales autoritarios de distintos regímenes, incluidos algunos en Francia, son primero los periodistas a los que se les apunta más que los rivales políticos. 2. Construir un público. Mal se puede creer en el modelo de audiencia para un periodismo de calidad. El modelo de la audiencia es la del entretenimiento, la de mayor cantidad de gente, aquel que va a seducir, que va a juntar, pero al punto de hacer cualquier cosa. Por ejemplo, todos estos talk shows o los bla bla de opiniones, de provocaciones, de exceso. Creo, por el contrario, que un periodista de calidad, y acá estamos hablando de una historia antigua, muy documentada en la historia, se basa en la construcción de un público. Y quien dice público dice adhesión. Y es justamente por eso que como valor fundamental tenemos el pluralismo, varios medios, varios diarios o periódicos diferentes. Y la diversión y la audiencia viene con el modelo de lo gratuito publicitario. Y es la razón por la cual hemos luchado contra este modelo con Mediapart. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos testigos en la prensa tradicional de la cual veníamos de una destrucción del valor del periodismo, de una aceleración de la crisis de los medios, de un debilitamiento de los diarios de calidad a causa de la gratuidad de la publicidad. La lógica de lo gratuito no es la de un periodismo de calidad, porque baja los niveles, baja la barra, baja y nos hace perder esta lógica esencial, que es lo último a lo que quería llegar, que es el valor de la información. Debemos defender el valor de la información. Primero, con nuestro trabajo, obviamente. Y esa es la razón por la cual Mediapart puso en el corazón de su práctica profesional la cuestión de la investigación periodística, del periodismo de investigación, de las revelaciones. Ir a buscar aquella información oculta, ir a buscar aquella información que los poderes políticos o económicos no quieren difundir. Aportarle al pueblo una información necesaria que de lo contrario no podría tener. Esa
es la base de nuestro trabajo. Nuestro trabajo no es la comunicación, no se trata de duplicar lo que dicen los demás. Nosotros, y es nuestro trabajo, digo bien, consiste en aportar hechos inéditos que son los que nos permitirán entender la realidad y el rompecabezas de lo que ocurre. Por lo cual, la investigación como cultura, la investigación para buscar, para tomarse el tiempo de buscar y luego de contrastar y corroborar. Luego, el valor de la información es el vínculo con el público. No se trata solamente de darle información que sean útiles y necesarias y que, por lo tanto, van a invitar al público a que nos venga siguiendo, sino también a aprovechar la revolución digital para decirle al público que puede perfectamente prorrogar su contrato invisible con nosotros, pedirnos, preguntarnos, criticarnos, cuestionarnos. Nosotros no tenemos la palabra santa, generamos una nueva alianza. No estamos por encima de nuestro público. Y es la razón por la cual Mediapart, conocida por sus investigaciones, es un medio totalmente participativo. Todos los suscriptores en una cultura de libertad absoluta de palabra tienen derecho de tener un blog, de comentar y de debatir. Finalmente, el último pilar del valor de la información, y esto ya se dijo antes, es justamente la innovación. Con esta revolución digital nos encontramos en un momento en que permanentemente tenemos que cuestionarnos. Con la crisis de la COVID, con Mediapart, de pronto inventamos una transmisión, un programa de televisión diario en confinamiento al principio, que se llama Al Aire Libre, y que continuamos. Se hizo desde la cocina de un periodista de Mediapart con una técnica como la de Zoom, y desde entonces, hoy, tenemos nuestro propio estudio y lo transformamos en un programa que le da una voz al movimiento de la sociedad, no ya a lo que ocurre arriba, sino a lo que ocurre adentro de la sociedad. Eso era lo que yo quería comunicarles hoy para el centro de nuestro debate. Hemos utilizado una fórmula en Mediapart que solo nuestros lectores pueden comprar. Esa es nuestra fórmula, es nuestro modelo económico. Pero la ironía de esta fórmula que evoca la corrupción, porque a veces uno compra al periodista, trata uno de impedirle que sea libre, también es una forma de decirle que en este modelo económico, que viene a defender el periodismo de innovación y el periodismo sostenible, que de eso estamos hablando, que digo que en este modelo económico está la promoción de un valor esencial, a saber, la cuestión de la independencia. Nosotros mismos debemos reconstruir la confianza que se nos ha sido dada y no considerar que está adquirido. El público tiene muchas razones para criticar a los medios y los periodistas. A nosotros nos compete ir a la conquista de esa confianza y es precisamente eso lo que nosotros tratamos de mostrar con Mediapart. Una vez más, Mediapart es un laboratorio como cualquier laboratorio de investigación y esa es la razón por la cual lo que nosotros descubrimos sirve para todo el mundo. Cualquiera sea el contexto nacional, el contexto económico, el contexto cultural, creo que es una demostración universal que puede ser útil también en América Latina. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Edwy, por esa clase de periodismo que la voy a volver a escuchar 2 veces más. Muchísimas gracias. Bueno, pasamos ahora a las preguntas. Tengo preguntas para los 3, entonces creo que lo más democrático es dividir 5 minutos para cada uno. Para Vanina, empiezo con una pregunta, ¿cuál es el perfil de los medios que han incubado en la iniciativa Siembra Media? Y también, ¿cómo puede ser un medio peruano para postular al Fondo Velocidad?
son 5 minutos también, si pudiéramos. Bueno, muchas gracias y bueno, también fue un placer escucharlo a Edu y obviamente hablar de periodismo, que es lo que nos apasiona y la raíz de lo que hacemos, ¿no? Después de cada una de estas cosas. Bueno, en principio los medios con los que nosotros trabajamos en la etapa de Velocidad fueron medios que ya no eran recién nacidos, por decirlo de alguna manera, sino que ya tenían un tiempo de trabajo y de evolución y lo que buscaban era dar un salto, ¿no? Un salto exponencial. Y tuvimos un medio que trabajamos de Perú, que es Convoca, que trabajamos con ellos en la fase 1, y seguimos en contacto y seguimos apoyándolos en distintos aspectos. Son parte, digamos, del grupo de los 10 con los que iniciamos el año pasado y en esta segunda fase tuvimos un grupo más pequeño. Así que, bueno, en principio siempre hay que estar atentos porque hay diferentes tipos de programas, no solo Velocidad, que acompañan estos procesos. En el caso de Velocidad ha sido como uno de los más extensos, como dije, e intensos por la cantidad de tiempo, la cantidad de acompañamiento en consultorías, pero siempre hay que estar atentos porque hay distintos programas que acompañan este tipo de procesos de crecimiento. Muy bien, entonces paso a la pregunta para José Antonio, que hay un par de preguntas. Primero, una que dice, dentro de esta propuesta de considerar la diversidad que pone el foco en usuarios, ¿cómo participan ellos y ellas en la producción de contenidos? Y otra pregunta es, si tienes ejemplos de medios en los que esta autosostenibilidad funciona, ¿no? Y finalmente, abusando de la concreción que has tenido en tu presentación, digamos, si tuvieras que orientar a un medio de comunicación que no está en la capital o un grupo de periodistas que quieren lanzar una plataforma, ¿qué sería, digamos, lo que podrías recomendarles, ¿no? Para empezar, ¿de dónde empezar? Gracias. Muy bien. Bueno, en cuanto a que los propios usuarios sean productores de contenido, es fundamental esa relación de confianza de la que hablamos antes a la hora de establecer ese modelo de suscripciones, en el sentido en el que no solo le estamos intentando dar a los medios de comunicación lo que nosotros como prescriptores, como expertos en comunicación o periodistas creemos que tienen que saber, sino también todo aquello que a ellos les pueda interesar. Y en ese modelo del que estábamos hablando, en el que se establece a través de un periodismo de contenidos de calidad, a través también de lo que es la transparencia y de la confianza que le estamos dando, pues yo creo que es fundamental establecer, y se hacen en algunos casos, a la hora por ejemplo, los comentarios de noticias en las distintas páginas web. Ahora muchos medios apuestan simplemente porque sean los suscriptores los que puedan acceder a ello, adelantándoles contenidos en exclusiva de piezas editoriales o a través de newsletters especializadas. Es decir, se intenta hacer cada vez más esa relación para que los lectores, pues evidentemente, se sientan partícipes de la comunidad, como hacen Edwi con Mediapart, como hacen aquí con el diario.es, ¿no? Establecer esa comunidad, ese nicho, esos amigos o los socios, que es como se le denominan a estos modelos de membresía o de suscripción. En cuanto a algunos que funcionan, bueno, aquí tenemos un ejemplo muy claro en España, ¿no? En España tenemos el ejemplo del diario.es de Ignacio Escolar, que fue pionero en la puesta en marcha desde el año 2012 de ese modelo de socios, en el que, bueno, pues hasta hace cuestión de un año, antes de la pandemia, estaba en torno a los 35.000 socios y precisamente con lo que es el boom de la crisis sanitaria, en lo que decíamos antes, ¿no? Más interés por lectura de prensa ha habido, con lo cual eso ha favorecido también a modelos en los que se apuesta directamente por poner el foco en el lector, ¿no? Y ahora son más de 60.000, los últimos datos son más de 60.000 socios o amigos, incluso ahora han cambiado y han variado su modelo de negocio. Y en cuanto a lo último que preguntaban los compañeros de alguna recomendación de medios para alguien que se inicie, yo creo que en todo este modelo de las suscripciones y de los contenidos muy de calidad o muy especializados, tienen un gran futuro, creo, todo lo que son los periódicos o los proyectos locales, muy locales, el periodismo local.
porque al fin y al cabo van a cubrir de información necesaria que realmente demanda a la gente más cercana, lo que realmente le interesa a la gente de su barrio, de su calle, de su comunidad. Y ahí es donde yo creo que tienen un gran punto de mejora los medios locales si apuestan realmente por ese tipo de contenido de calidad. En España también tenemos ejemplos de medios nativos digitales muy locales, muy focalizados. Tenemos un ejemplo en nuestra comunidad en donde yo vivo, en Andalucía, como son los compañeros de La Contra de Jaén. Es un medio nativo digital que se ha puesto en marcha hace cuestión de 1 año y pico, 2 años. Son 4 periodistas y realmente son un caso muy exitoso en cuanto a sostenibilidad y en cuanto a apuesta por los lectores con contenidos realmente de calidad y que se está abriendo paso, ¿no?, dentro de lo que es una comunidad muy específica. Muchas gracias. Y por último tengo preguntas también para Edwy Plenel. Una pregunta es, ¿un medio autosostenible es más libre? Mediapart es un medio libre de presiones, y si han tenido alguna situación que ha puesto en peligro la sostenibilidad de Mediapart, ¿no? Y finalmente una pregunta que tiene que ver con el futuro. ¿Cuál es el futuro de la televisión y del periodismo escrito, impreso, en un mundo de redes sociales? Gracias por estas 2 preguntas. Nosotros, a causa de la originalidad de nuestras información que molestan a los poderes, nosotros nos vemos sometidos a ataques. Nos hacen campañas de denigración, de calumnias, y a veces son muy violentas. Pero nosotros nos hemos otorgado aquellos medios de ser independientes. No nos pueden sacar publicidad, no nos pueden controlar accionistas porque Mediapart está controlada por una estructura sin fines de lucro. No hay accionistas, no hay alguien a quien uno puede perjudicar y que intervenga para que los periodistas cambien su idea. Y somos un colectivo que se autocontrola y donde el trabajo se controla colectivamente. De manera que la única presión posible son los ataques, la desacreditación, por así llamarlo. Como nuestras informaciones jamás fueron desmentidas y jamás nos hemos equivocado, porque sería lo más grave para nosotros, la única solución consiste en denigrarnos. Es muy importante, porque es exactamente lo que ocurre cuando las sociedades entran en crisis, lo que le ocurre, decía, al periodismo independiente. Se le saca credibilidad, se le saca respeto. Acuérdense, si no, del principio de la presencia de Trump. Fíjese lo que pasa con Bolsonaro, que no está tan lejos de ustedes. Pero eso vale también para Francia, ojo, en el clima político actual, en el cual no se respeta la función democrática del periodismo. Es una señal de nuestros tiempos. Luego, la mejor garantía para hacer frente a la presión es el apoyo del público. Esa es la razón por la cual la cuestión del valor de la información y de tener una empresa de prensa que económicamente sea sana y rentable es una protección esencial. Es lo que nosotros quisimos demostrar de entrada con Mediapart. En cuanto a la pregunta sobre la televisión, bueno, me parece que hoy estamos en la hora del despliegue de la revolución digital, que no ha terminado. Hoy, nosotros, Mediapart, somos un diario multimedia. Digo bien, un diario multimedia, porque nosotros surgimos de lo escrito. Nosotros nos fijamos bien en la calidad de la redacción. Nosotros venimos de la vieja prensa tradicional. Yo trabajé 25 años en Le Monde, en Mediapart. Desde el día 1 tuvimos
lo que se llama en la vieja división del trabajo de la prensa, correctores. Hay correctores en Mediapart que se ocupan de estar seguros de que el estilo esté bien, que corrigen el estilo, la sintaxis y la ortografía como solía hacerse antes en la versión escrita. Lo que pasa es que no hacemos solamente eso. Gracias a los vínculos de hipertexto, ponemos nuestra información a un alcance mucho mayor y se agrega lo multimedia, el audio, hacemos revelaciones con grabaciones y luego vienen los videos. Y se trata de videos que al mismo tiempo son programas que nosotros hacemos, pero también revelaciones o infiltraciones o cosas que nos pervienen. De manera que hoy el porvenir de un periódico de referencia de calidad, consiste en ser un periódico multimedia y consiste en ser un multimedia no quedándose en el registro que constituye la crisis de la televisión y de la radio, porque siguen el modelo de la audiencia, es decir, sobre el modelo de lo gratuito, ya sea publicitario, ya sea pago por los impuestos o algún tipo de impacto fiscal, pero su lógica es un impacto de su lógica de los grandes números y no siguen nuestra lógica que consiste en construir un público. Es muy importante porque son viejos debates en la historia del periodismo. El periodismo está vinculado a la democracia en la medida en que construye una conversación democrática que es la del público. La audiencia es el público, es la masa, es anónima, no tiene cara, puede ser mala, puede ser violenta. Hay que aferrarse a esta cuestión del público porque consiste en aferrarse al ideal democrático que construye el periodismo de calidad. Y estas batallas las tenemos delante, no detrás, porque sentimos claramente que en esta época de transición, el medio para, por razones económicas, políticas, de las potencias dominantes, de seguir siendo dominantes y de no volver a cuestionarse, esa presión pasa por el control de los medios. Yo hablo desde Francia. El conjunto de medios privados de mi país son la propiedad de grandes industriales que no son profesionales de la información, ya sea industriales del lujo, ya sea industriales de la venta de armas, industriales de la telefonía, industriales de todo tipo de otros ámbitos que compran medios que entran en crisis para poder así controlarlos y tener un impacto, una influencia. No de manera de complot, sino estar seguro que aquella noticia que va a molestar no aparece. No aparece. Y en ese momento, y ustedes lo saben como yo, porque son realidades válidas para todos nuestros países, aunque en distintas medidas, eso es lo que rige. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, con esta intervención cerramos este segundo panel. Volvemos entonces a las 3 p.m. hora de Lima para hablar sobre cobertura electoral en escenarios polarizados, porque eso no es exclusividad peruana. Y a las 4:30 tenemos la sesión especial por el Día de la Libertad de Prensa. Muchísimas gracias y nos vemos en unas horitas, 3 de la tarde. Gracias.